Hola amigos y bienvenidos a un nuevo vídeo del canal Diego Experimentos. Hoy vamos a hacer un invento casero que ni los electrónicos quieren que conozcas, y para ello solo necesitaremos un cargador de móvil o smartphone o celular. Bueno, ya sabéis que arroja unos 5 voltios de corriente continua y un cablecito, bueno, algunas cosas más, pero por ahora un cablecito que tengamos por ahí medio roto pero que funcione. Así que tendremos que, pues eso, cortarlo y sacar esos 4 hilitos que suelen venir, que son 2 de datos y 2 de alimentación. Los de alimentación rojo y negro, ahí lo tenemos, que arroja 4,99, o sea casi 5 voltios. Pero antes os voy a presentar el patrocinador del vídeo. Es Outsource, una página web donde podréis comprar vuestros componentes electrónicos. Hay resistencias, condensadores, tristores, de todo tipo de componentes electrónicos y mucho más. También podréis pasar los archivos Boom para realizar el pedido automáticamente, y si os registráis ahora tendréis bonos y cupones, además de la posibilidad de descargarse la aplicación para el smartphone. Una vez que ya dentro de los 4 hilos hemos detectado los que nos interesan, los de tensión, el resto se corta porque no los vamos a utilizar. Ahora los pelaremos y los estañaremos, porque en uno de ellos, da igual, yo lo he hecho en el negro, pero puede ser perfectamente también en el rojo, en el positivo, pondremos en serie un interruptor que simplemente servirá para cortar la corriente a la salida de nuestro invento de electrónica, que podríamos hacer exactamente la misma función desenchufando el cargador de la toma de corriente, pero así es mucho más cómodo. Esta plaquita que veis es un step up, que sirve para aumentar la tensión respecto a una de entrada. Y luego necesitaremos un step down, que luego, bueno, pues luego la veremos. Por ahora centrémonos. Step up, que la tensión de salida siempre será como mucho igual a la de entrada, y podremos subirla o aumentarla hasta unos 28 voltios en este caso. Y vamos a hacer la medida para que sepáis cómo funciona. Tiene un pequeño potenciómetro multivuelta que podemos ajustar con bastante precisión y elegir la tensión en todo momento de salida, aunque tendremos que ayudarnos para saber exactamente la tensión, en este caso 5,138, unos 5,1 voltio, y podremos llevarlo, lo dicho, hasta unos 28 voltios y medio. Vamos a llevarlo al otro extremo, al inferior, y nos da unos 4,9 voltios, o sea, lo de entrada. Ahora vamos a ver el step down, que es este otro módulo, y voy a hacer aquí un pequeño resumen de cómo funciona. 220, 5 voltios del cargador, que lo subimos a 28, y de 28 lo podremos bajar entre 28 y 1,5, porque este último módulo, el step down, lo que hace es de una señal de entrada podremos reducirla, pero nunca aumentarla. Pero en este caso, como ya la de entrada son unos 28 voltios, no tenemos necesidad de aumentar ese voltaje, ya que un montón de proyectos funcionan con esta tensión. Así que de 28 a 1,5 más o menos podremos estar jugando. Vamos a alimentar, viene serigrafiadas en las plaquitas. En este caso hay que cruzar porque, bueno, el positivo de una salida está al otro lado del positivo de la entrada de la otra plaquita o el otro módulo, pero teniendo esto claro no hay problema. Ahora vamos a medir si todo ha salido bien. Tenemos que tener 5 voltios a la entrada de todo, unos 4,99, a la salida esos 28 más o menos del primer módulo, que es el de subida. Así que hay que ajustar hasta llevarlo a ese máximo. Ahí tenemos 28,6 voltios, que es lo que le va a entrar al step down, que de ahí con el potenciómetro ya podremos jugar y ver esa tensión de salida, que es la final. Vamos a ir dando a ver el mínimo, que es 1,25, o sea, genial, un mínimo muy bajito, con el que podemos alimentar cosas muy pequeñitas que necesiten poco voltaje, y lo llevamos casi a 28 voltios, 27,93. Por lo tanto, fijaros qué sencillo es hacer una fuente regulable, además protegida contra cortocircuitos. Eso sí, no puede sacar mucha potencia, muchos amperios, pero para encender bombillas, motores, algún aparato electrónico nos va a dar más que de sobra. Creo que son unos 2 amperios, no lo sé exactamente. En la descripción del vídeo os dejaré los enlaces a los módulos o componentes electrónicos que habéis visto en el vídeo. Realmente son 3: step down, step up y el pequeño display. Son súper económicos todos y podréis vosotros replicar. Para mí es un proyecto que, aparte de ser chulo para enseñároslo, también es útil. De hecho, luego al final del vídeo hay una pequeña sorpresa donde os enseño
el mismo, pero en vez de ser a 220 es portátil, es a baterías, que lo hice hace tiempo también en el canal, pero quería uno que, bueno, no tuviera que estar pendiente de estar cargando las baterías. No es portátil, necesito una toma de 220, pero me es más cómodo porque siempre voy a tener dispuesto para usarlo. Ahora vamos a fijar toda la electrónica en alguna superficie, y en un palito de helado va más que genial, ya que no hace falta ni soldar nada a placas ni nada, son módulos que hay que conectar unos a otros, pero para que tenga pues una robustez, no se nos vayan a soltar los cables de un tirón. Nada, lo ponemos en un palito de helado. Como veis, ya hemos puesto los cablecitos rojo y negro con las pinzas de cocodrilo, que será donde conectemos lo que queramos alimentar. Vamos a hacer la última comprobación para saber que el display nos da una lectura fiel a la realidad. Para eso comparamos lo que nos dé en el polímetro, que es súper preciso, y lo comparamos con lo que dé en el display. Bajamos al mínimo, bueno, al mínimo más o menos 5 voltios, o sea 5,01 y 5,01, por lo tanto lo clava por ahora. Vamos al mínimo 2,91, 2,92, aquí empieza ya el display a perder porque necesita unos 3 voltios más o menos para poder ser iluminado, aunque puede bajar a 1,25 como hemos visto, pero ya ahí no veremos nada en el display. Y subimos hasta los 28 y 27,92, por lo tanto la lectura del display es súper buena, aunque sabemos que bajando de 3 voltios vamos a ir a ciegas. Vamos al T01 y vamos a alimentar un par de cosas para ver, bueno, qué tal funciona. Aquí tenemos un diodo LED que su tensión normal son unos 3,2 voltios, y a los 3 voltios funciona muy bien. Vamos a ir bajando, ahí se apaga el display, no sabemos exactamente qué voltaje es el que da, pero sabemos que es menos de 3 voltios, 2 con algo, y hasta 4 ilumina mucho, está por encima, y a los 5 ahí se funde. Hemos fundido el diodo LED y ahora ya, aunque bajemos, ya no funciona porque lo hemos estropeado, pero bueno, sabemos su rango de funcionamiento. Aquí tenemos un motor que va a 24 voltios, aunque soporta mucho menos y bastante más, es una virguería de motor. Ahí tenemos a 3 voltios que gira, vamos subiendo, cada vez se pone a más revoluciones, a 14 voltios, 15, 20, 24 y llega a los 28,1 voltios, que aquí va a toda mecha a una velocidad estrambólica. Y 12 voltios. ¿Qué os parece este proyecto? Pues si os parece una pasada, recordemos, tenemos el portátil, que también lo hemos hecho en el canal, que es exactamente igual, aunque en este caso el display es más sensible, tiene las baterías, por eso es portátil, y aquí sí que podemos ver la tensión mínima. Ahora está a 12 voltios, se ajusta exactamente igual, de hecho lleva el step down, step up, o sea, todo igual, 1,2 voltios de mínimo, y podemos subirlo a un máximo de 26,8 voltios. Os dejo por aquí arriba el enlace al tutorial de la fuente regulable portátil. Dejadme un gran like y nos vemos aquí en el canal de Giga Experimentos con un vídeo igual o mejor que este. Hasta luego, compañeros, chao chao.